¿Tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. ¿La tuya? Guárdatela. Buenas tardes, prestigioso jurado, equipo rival, querido público. Mi nombre es Carlos Olías y junto a mí, representando la Universidad de les Illes Balears, se encuentran Esperanza Olías, Iván Bellot y Ángeles Amorena. La premisa del debate que nos reúne a todos nosotros hoy aquí es si las redes sociales han modificado la libertad de expresión. A esa pregunta, el equipo de la Universidad de les Illes Balears dice que sí que la han modificado, en tanto en cuanto a la capacidad de difusión ha alterado dicha libertad y los estados se ven incapaces de controlarla. Bien, antes de presentar cuáles van a ser los argumentos que vamos a defender en el día de hoy, desde nuestro equipo quisiéramos establecer un marco, es decir, encontrar los conceptos clave y definirlos para una mayor claridad de dicho debate. Por eso vamos a empezar por la palabra modificar, que según la Real Academia Española de la Lengua es transformar o cambiar algo sin modificar sus características esenciales. ¿Y qué son las redes sociales? Pues estas, señoras y señores, son la plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a un gran número de usuarios. Esta es la definición que nos da la RAE, pero queremos ver cuál es la trascendencia real de estas en la práctica. Nos vamos, por ejemplo, a Oriente Próximo y vemos cómo gracias a las redes sociales han podido canalizar todas las informaciones, todas las opiniones, etcétera, que un régimen les prohíbe para provocar revoluciones como son las primaveras árabes. ¿Y qué es la libertad de expresión? Pues me remito una vez más a la RAE. Es el derecho a manifestar y difundir libremente ideas, opiniones, informaciones. Queremos que quede claro que no podemos entender la libertad de expresión sin unos medios, sin una capacidad para difundir dicha información, opiniones, ideas. Y por eso, dada la importancia que le estamos dando a la capacidad de difusión desde el equipo de la Universidad de les Illes Balears, quisiéramos definir este concepto, que según la RAE es la acción y el efecto de difundir. Bien, una vez hemos establecido ya cuál es el marco que nos va a ayudar a comprender mejor el debate en el que nos encontramos todos nosotros hoy aquí, es el momento de presentar los argumentos que mi compañera Esperanza y mi compañero Iván en los próximos turnos van a defender. Primero, un argumento conceptual y segundo, la imposibilidad por parte de los estados de controlar las redes sociales. Desarrollemos de forma somera ambos argumentos. El primero, el argumento conceptual, hace referencia a que en la propia definición de la libertad de expresión, que la difusión es un elemento esencial de la libertad de expresión y que se encuentra en la propia definición de esta. Y, en segundo lugar, el segundo argumento, la imposibilidad de control por parte de los estados, lo que queremos decir es que, gracias a que no lo pueden controlar, se ha ampliado la libertad de expresión. Ejemplos, la primavera árabe, como ya he dicho anteriormente, o, por ejemplo, el caso de China, que con posterioridad vamos a desarrollar. Llegados a este punto del debate, ha quedado clara que la única postura posible para defender la pregunta del debate, que insisto, es si las redes sociales han modificado la libertad de expresión, es que sí que la han modificado. Y para ello, insisto, hemos presentado dos argumentos. El argumento conceptual y el argumento que los estados son incapaces de conseguir controlar toda la información, todos los mensajes, tweets, los mensajes que publicamos en el muro de Facebook, Instagram, son incapaces. Y como he dicho, con posterioridad mis compañeros se lo van a desarrollar. Quisiera terminar, señoras y señores, mi turno de intervención citando a un excelso filósofo. Su nombre es Tagore, y dijo unas palabras que espero que recuerden durante todo el debate. Los hechos son muchos, pero la verdad, señoras y señores, verdad solo hay una. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Ai Weiwei. Nací en el año 57, en un país que se encontraba en esos mismos momentos en pleno movimiento antiderechista, en el que el líder comunista chino, Mao Zedong, instauró una serie de políticas destinadas a destituir a individuos considerados derechistas. Fui represaliado injustamente
por ejercer un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la libertad de expresión, como no, en las redes sociales. Mis primeros años de vida tuvieron lugar durante el movimiento, el cual surgió justo después del golpe derivado de la campaña de las 100 flores, que previamente promovió una fugaz libertad de expresión y de críticas contra mi gobierno. Al gobierno de mi país no le gustaron las críticas que tenía para él y por ello fueron y son capaces de ejercer un férreo control sobre las redes sociales, ya que así tienen el poder de controlar a todos y cada uno de los ciudadanos chinos. Muchos de ustedes ahora se preguntarán, pero ¿qué tiene que ver toda esta historia con el debate que se va a desarrollar a continuación? A todos los que dudan les responderé. Es imposible afirmar que las redes sociales han modificado la libertad de expresión, ya que en historias como la narrada hasta hace unos segundos, se demuestra que algunos países que cuentan con redes sociales no tienen por qué contar con el derecho universal a la libertad de expresión. Buenas tardes, mi nombre es Arantxa López, miembros del jurado, público asistente, equipo rival. Junto con mis compañeros Isabel Navarro, Fernando Garrote y José Miguel Martín Portugués, un equipo paritario formado por 2 mujeres y 2 hombres, entre los que nos encontramos 2 estudiantes de periodismo y 2 de derecho, algo que nos confirió un amplio conocimiento sobre el tema. Les vamos a demostrar que las redes sociales no han modificado la libertad de expresión. Y para demostrarles que llevamos razón y que estamos totalmente seguros de lo que decimos, basaremos nuestra postura en 3 argumentos. En el primer argumento, mi compañero les demostrará que las redes sociales son solo un instrumento más para ejercer la libertad de expresión. Con el segundo argumento les demostraremos que la libertad de expresión se modifica por su régimen jurídico y político, y no por las redes sociales. Nuestro tercer argumento defiende que la libertad de expresión tiene límites y efectos que se dan tanto fuera como dentro de las redes sociales. Porque las redes sociales no implican una nueva forma de expresarnos. Porque la libertad de expresión se ejerce de igual manera que hace siglos, en épocas muy anteriores a las redes sociales. Porque podemos expresar libremente nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestras opiniones mediante las redes sociales y, ¿por qué no?, fuera de ellas. En definitiva, las redes sociales no han modificado la libertad de expresión, porque ésta se ejerce con los mismos términos, bajo las mismas condiciones y con los mismos límites que en redes sociales. Mis compañeros les demostrarán que las redes sociales en ningún momento han modificado la libertad de expresión, ya que el concepto, indudablemente, sigue siendo el mismo. Se ejerce en los mismos términos, con las mismas condiciones y bajo los mismos límites que en redes sociales. Señores y señoras, como decía uno de los mayores defensores de la libertad que ha visto nuestra historia, nuestro queridísimo Nelson Mandela: ¡viva la libertad! El sol nunca ha iluminado un logro humano más glorioso. Muchísimas gracias y muchísimas suerte al equipo contrario. Muy buenos días. Mi nombre es Esperanza Olías y en representación del equipo Universitat de les Illes Balears vengo a defender en este primer turno de refutación que las redes sociales sí han modificado la libertad de expresión. Mi compañera nos decía que es imposible demostrarlo. Bueno, nosotros esperamos conseguirlo con una serie de evidencias. Vamos a hacerlo a lo largo de 2 argumentos, como ya apuntaba mi compañero Carlos. Un argumento conceptual, y es que la difusión es un elemento esencial de la libertad de expresión. Esto es algo innegable. Por tanto, en el momento en el que estamos modificando un elemento esencial, estamos modificando la totalidad. ¿Qué es la libertad de expresión? Es un derecho fundamental, un derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Constitución, en nuestro caso. Vayamos a las definiciones. ¿Qué dicen? La Constitución dice que la libertad de expresión es el derecho a expresar y
difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro modo de reproducción. La Declaración Universal de Derechos Humanos, por su parte, establece que es el derecho que incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras. Por tanto, como vemos, no podemos entender la libertad de expresión sin la difusión. Es algo esencial, fundamental, y en tanto en cuanto estamos cambiando la esencia de algo, estamos cambiando ese algo. En este caso, la libertad de expresión. En el momento en el que la capacidad de difundir ideas es diferente, como lo es en este caso, gracias a las redes sociales sí se han visto modificadas por la libertad de expresión. La libertad de expresión se ha visto modificada por las redes sociales, digo, porque ampliarla es modificarla. Dígame, compañero. ¿Y la televisión, la radio y los medios tradicionales no tienen la misma difusión que las redes sociales? Ciertamente tienen difusión, lo que no tienen es el intercambio de ideas que permiten las redes sociales. Nuestro segundo argumento trata de la imposibilidad de los estados para controlarlo. Y es que vean, por desgracia, sigue existiendo la censura. Son muchos los países en los que la censura se extiende a muchos ámbitos, pero donde no lo pueden controlar es en las redes sociales. Hablemos de China. David Stromberg apuntaba que gracias a las redes sociales se conoce más, se sabe más. Y es que son más informativas. Gracias a las redes sociales se está tratando temas que en los medios convencionales no se pueden tratar, tales como contaminación, corrupción. ¿Esto qué ha implicado? Que como las autoridades locales no lo pueden controlar, ha llevado por parte de los políticos a una mejor rendición de cuentas. Por tanto, además, no solo cambian la libertad de expresión, sino que van mucho más allá. Por otro lado, tenemos la primavera árabe. ¿Recuerdan? En 2011. Esa serie de revueltas que provocaron la caída de los regímenes. Bien, ellas no se podrían entender sin las redes sociales. ¿Por qué? Bueno, pues para esto nos basamos en un estudio de José Soengas, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela. Es que ya lo apuntaba. Se pudo producir gracias al intercambio masivo de información con el exterior. ¿Esto por qué? Gracias a la revolución tecnológica. En las redes sociales fue más fácil sortear al régimen. Por ello, se pudieron producir. Aquí tenemos un gráfico que demuestra que el 92% de los jóvenes, 92, que no es un número baladí, consideran que las redes sociales han sido el detonante y lo que ha podido permitir que se produzcan las revueltas. Por ello, como vemos, las redes sociales sí han modificado la libertad de expresión. Con esta prueba, con los estudios que les hemos estado aportando, vemos que sí han influenciado. ¿Por qué? Porque están ampliando nuestro derecho. Podemos llegar mucho más lejos. Ahora tenemos un megáfono que nos permite llegar donde antes no podíamos. Por eso, las redes sociales han modificado la libertad de expresión. Como ya venía apuntando, los estados no son capaces de controlarlos. Esto escapa de su control. Por ello, la respuesta del equipo de la Universitat de les Illes Balears es clara. En tanto en cuanto los estados no lo pueden controlar y sí están incidiendo constantemente en la libertad de expresión, las redes sociales sí la han modificado. Muchas gracias. Buenos días. Al igual que nuestros compañeros, nosotros también hemos realizado una investigación empírica y científica para defender que las redes sociales no han modificado nuestra libertad de expresión.
y por ello procedo a entregarle las fuentes de nuestra investigación al jurado. Para defender esta idea vamos a usar únicamente 3 argumentos. El primero de ellos consiste en que las redes sociales son un mero instrumento más que usamos para ejercer nuestra libertad de expresión. De hecho, lo afirmaba la compañera antes, las redes sociales son un megáfono que usamos para cumplir con un fin. El fin es comunicar. Bien, si cogiéramos el artículo 20 de la Constitución Española, que dice así: se protegen los derechos a expresar y difundir libremente ideas, opiniones y sentimientos a través de la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Pero con esta definición no nos basta. Queremos ir aún más allá. Y cogemos para ello la 7ª acepción que da la RAE de red, que dice que comunicar es un conjunto de elementos organizados para un determinado fin. Tenemos el artículo 20 que nos dice que se protege la libertad de expresión. Tenemos la 7ª acepción de la RAE. Nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el fin del que se habla? El fin es comunicar, pero comunicar como ya se venía haciendo antes, comunicar como ya lo hacíamos con la radio, como ya lo hacíamos con la televisión, como ya lo hacíamos con todos los medios. Porque, señoras y señores, las redes sociales son un mero instrumento más que usamos para ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión. Son un megáfono, como bien comentaban ustedes. Nuestra segunda idea es que la libertad de expresión se modifica por un régimen jurídico y político, y no por las redes sociales. Mencionaban ustedes también el caso de China. China tiene vetadas las redes sociales extranjeras. Las tiene vetadas. Tiene una red social nacional, que se llama Weibo, que está controlada por 4.200 censores. Estamos hablando de que es el régimen jurídico el que está controlando las redes sociales, porque es el régimen jurídico el que tiene la capacidad de censurar, el que tiene la capacidad de controlar los derechos de sus ciudadanos. Estamos hablando de un régimen que claramente constriñe a sus ciudadanos. Dígame. ¿Qué evidencia me puede aportar respecto a estos 4.000 censores en contra de la opinión de este catedrático? Sí, le paso a usted también las fuentes, porque ahora mismo no se la puedo... Pues, si me permite un momento, por ejemplo, China plantea nuevas reglas de Internet que podrían agravar la censura. China hará más dura su censura en Internet. Y la de los cuadros. China promueve la censura en Internet en una cumbre internacional. Esto por aquí, perdona. Entonces, estamos hablando de que es un régimen político, no las redes sociales. Porque son los regímenes políticos los que instituyen sus derechos, los que les dicen a sus ciudadanos lo que pueden y lo que no pueden hacer. Un ejemplo más que queríamos traer aquí es Turquía. Porque el régimen turco, el régimen jurídico de Turquía, censuró... Se lo voy a explicar de otra forma. WhatsApp. El régimen turco hizo esto con WhatsApp. Censuró WhatsApp, censuró Twitter, censuró YouTube, pero aún hay más. No solo censuró las redes sociales, también censuró los medios tradicionales. Salió un informe de Reporteros Sin Fronteras que afirmaba que en torno a 100 medios habían sido censurados por este régimen político. Un régimen en el que sus ciudadanos también participaron en la Primavera Árabe. Ciudadanos que en la Primavera Árabe se movilizaron, pero no por las redes sociales. Se movilizaron saliendo a la calle, por el boca a boca, porque lo hemos hecho desde siempre. Cuando un ciudadano es oprimido, lucha por sus derechos, pero lucha hablando con el compañero, transmitiendo su derecho a comunicar. Aunque esté vetado, luchamos por ese derecho. En 1978 y durante el franquismo, los ciudadanos españoles también lucharon por ese derecho y no tenían redes sociales. Luchaban en las calles, luchaban manifestándose, luchaban con pasquines, con folletos, con propaganda, como podían, porque no había redes sociales. Por lo tanto, señoras y señores, las redes sociales no han modificado la libertad de expresión, porque las redes sociales son un mero instrumento más que usamos para ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión y porque la libertad de expresión se modifica por un régimen jurídico y político. Muchísimas gracias.
Buenos días, mi nombre es Iván Bellot y soy el encargado de realizar el segundo turno de refutación del equipo de la Universitat de les Illes Balears. Lo que exige el debate en este preciso momento es que se haga referencia a aquello que ha dicho el equipo contrario. Y es interesante que nos detengamos y analicemos todas sus afirmaciones, porque podríamos caer en el error de creérnoslas. Y es que, fíjense, nuestros compañeros se equivocaban ya desde el principio, al hablar de libertad de expresión. ¿Qué entendían ellos por libertad de expresión? Es cierto que mencionaban que es un derecho, pero no mencionaban que un derecho se compone de varios elementos, y un elemento esencial de este derecho es la capacidad de difusión. De hecho, nos lo afirman, nos lo reafirman, que sí, que es un elemento esencial. Por lo tanto, si un elemento esencial de este derecho se cambia, es innegable que se haya modificado. No estamos diciendo que antes no existiera la libertad de expresión, por supuesto que existía. De hecho, la definición de modificar no quiere decir cambiar radicalmente, sino cambiar o alterar alguna de sus características. Y en tanto en cuanto la difusión es una de sus características y ésta se ha modificado, es innegable decir que no ha cambiado. Por otra parte, digamos que desprestigiaban un poco a las redes sociales, decían que bueno, que es cierto que es un medio más. A lo mejor para nosotros, en la época, estando en un mundo occidental, pensamos que sí, que es lo que nosotros utilizamos en el teléfono, en WhatsApp, pero díganle ustedes, a aquellos que vivieron la primavera árabe, que las redes sociales es un medio más. Dígame, compañera. Su compañera antes nos decía que las redes sociales son más informativas. ¿Y qué pasa con el llamado periodismo ciudadano? ¿Acaso este no nos lleva a la desinformación? Bueno, eso tendrá que fundamentármelo, explicármelo, a ver a través de qué evidencias ha llegado a ello. Yo voy a decir que, en tanto en cuanto somos más libres para poder decir lo que queramos, tenemos un medio para llegar a más gente, ha cambiado. No te estoy diciendo que sea mejor o peor. De hecho, si lee la pregunta del debate es si las redes sociales han modificado la libertad de expresión, no de qué manera se han modificado o si es mejor el periodismo de ahora que el de antes. Proseguiré diciendo que... Dígame, compañero. Claro que os lo confirmo. De hecho, los ciudadanos normales no contrastan las informaciones. Son los periodistas los que las hacen. De acuerdo. ¿Y qué relevancia tiene esto con la pregunta del debate? ¿Han modificado las redes sociales la libertad de expresión? Sí, porque somos libres de hablar en otros medios diferentes. Que lo que digamos no esté contrastado, ahí está tu derecho a poder seleccionar lo que quiere leer. Volviendo al tema. Nos decían que solo es un instrumento más que se modifica por el derecho y por la política y que los límites y efectos no han cambiado. Creo que su argumento es un poco simplista diciendo que solamente se modifica por el derecho. El derecho, nosotros somos juristas los cuatro, podemos decir que no solamente existe el derecho que está en la ley, hay que ir un poco más allá. Lo que se llama law in books y law in action. Lo explicaré muy sencillo. Law in books es lo que está en los libros. Law in action es el ejercicio real de este derecho. Y el ejercicio real se ha modificado porque hemos podido acceder a un medio nuevo. ¿Es solo un medio? No. Es un medio nuevo que te permite llegar a más gente. Quizás para ustedes un medio más es algo banal. Díganle ustedes a aquellos de la primavera árabe que pudieron, gracias a este medio, comunicarse con más personas, llegar fuera de sus fronteras, que la red social es solo un medio más. Aquellas personas que consiguieron la libertad gracias a poder utilizar este medio. Dígame, compañero. ¿Y aquellos que no tienen acceso a las redes sociales, cómo pueden ejercer la libertad de expresión? No hemos dicho que quien tenga redes sociales sea más libre, solo que las redes sociales han modificado. La podrá ejercer igual que se ejercía hace 40 años. Eso no quiere decir que sea igual, porque han cambiado los medios, hay nuevos canales. Dígame, compañera, ¿tenemos una pregunta? Pero la pregunta objeto del debate es que si se ha modificado la libertad de expresión. Por supuesto, y por eso estamos diciendo que sí, se ha modificado. No que sea nueva, que haya creado un concepto diferente. Por ello, porque uno de los elementos esenciales, que es la libertad, que es la capacidad de difusión, se ha cambiado. Tengan en cuenta que para cambiar un concepto, para cambiar una libertad, no hace falta crear una nueva, sino que la que existía se haya modificado de alguna manera. Nuestros compañeros incidían en que es solo un megáfono, que cuál es el fin, que se puede comunicar con otros medios. Es cierto, pero un medio tradicional, usted cuando está viendo la televisión no puede interactuar. Usted no tiene la capacidad de decir, no me parece bien eso, o mira, tengo otra idea. Y esto, que puede parecer baladí en la sociedad occidental, supone un punto de inflexión para muchas personas que solo tienen esa posibilidad. Y ahí vamos al argumento que decía nuestra compañera, y es que el Estado no tiene la posibilidad de limitarla. ¿Lo intentan? Sí. ¿En China lo han intentado? Por supuesto que lo han intentado. ¿Lo seguirán intentando? Todo el mundo que está en un régimen dictatorial intentará limitarla. ¿Qué ocurre? Que echa la ley y echa la trampa. Hemos intentado ir más allá de la ley, siempre. Lo que pasa es que con este medio tan revolucionario que te permite llegar fuera de tus fronteras, lo que haces es ampliar esa posibilidad de decir lo que tú quieres. Y me gustaría recalcar y finalizar con esto, diciendo que la libertad de expresión no es lo que podamos pensar.
Porque, ¿qué sentido tiene que yo piense algo, sea libre de ello, pero no pueda decírselo a nadie, ni nadie me pueda escuchar? Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría matizar que la censura de los gobiernos no se ejerce a las redes sociales, se ejerce a la libertad de expresión. Hemos visto los casos de, por ejemplo, China, donde el gobierno restringe la libertad de expresión porque no quiere que sus ciudadanos la puedan ejercer. Porque, de hecho, los ciudadanos chinos no conocen lo que sucedió en la plaza de Tiananmen. Todavía no lo conocen. Y eso es una censura que hace el gobierno a la libertad de expresión y no a las redes sociales. Pero si las redes sociales son un medio para ejercer la libertad de expresión, necesariamente también se cortan. Se cortan, como fue el caso de China, donde bien hemos comentado que es 4.200 censores a tiempo real están censurando las redes sociales, donde el 30% de los mensajes se está borrando en la primera media hora. Es una censura hasta ahora nunca vista y se ejerce a la libertad de expresión porque el gobierno chino no quiere que sus ciudadanos conozcan otras formas de pensar que no sea el comunismo de Mao Zedong y de sus sucesores. Tengo que decir de que las redes sociales no son el detonante de la primavera árabe. Las redes sociales son un instrumento más para poder ejercer esas manifestaciones, esa lucha ciudadana contra un gobierno opresor, contra un gobierno que no les da libertades. Es igual que hemos comentado, la censura es igual que la restricción a la libertad de expresión que se daba durante el franquismo o la que se daba durante la Revolución Francesa. Se buscaba luchar contra el opresor, se buscaba tener libertad de expresión y eso es algo que para conseguirlo, nos basamos y usamos miles y cientos de instrumentos, pasquines, carteles, y las redes sociales es un instrumento más, porque al fin y al cabo el fin de las redes sociales es comunicar y el fin de la libertad de expresión es comunicar esas ideas, esos pensamientos y esas opiniones. Las redes sociales son un instrumento más, insisto, como lo pudo ser en la Revolución Francesa, un cartel invitando a luchar justamente por la libertad de expresión. Aseguran que las redes sociales es un medio para llegar a más gente, pero en aquellos sitios donde el régimen jurídico y político no es democrático y por lo tanto, aunque tengan redes sociales, no tienen libertad de expresión, no puede llegar a mucha más gente. Si en China no sabe lo que pasó en la plaza de Tiananmen, ¿cómo va a saber lo que pasa ahora mismo en este mismo debate? No creo que los ciudadanos chinos sepan lo que está pasando ahora mismo aquí, cuando las redes sociales occidentales están bloqueadas. Tengo que asegurar que para llegar a las redes, a la gente, se pueden crear otros medios que ya llegan, que ya incluso superan las redes sociales en cuanto a la cantidad de personas a las que llegan. Por ejemplo, la televisión llega a mucha más gente que las redes sociales y también con una instantaneidad, con una eficacia semejante. Porque medios nuevos para llegar a más gente, es verdad, las redes sociales es uno, se lo reconozco. Pero la televisión también lo es, la radio también lo es, la prensa también lo es. Son medios que son empleados, que son instrumentos más para ejercer esas redes sociales. Pero aseguran de ir más allá de la ley. Eso lo admito, hay gente que va más allá de la ley. La ley impone límites y efectos a la libertad de expresión. Límites y efectos que cuando se superan, cuando se extralimitan, provocan delitos. Delitos como enaltecimiento del terrorismo. Delitos como apología de comisión de otros delitos. Delitos de odio, de incitación a la violencia, la discriminación. Delitos como calumnias, injurias que atentan contra el honor de la persona. Son límites y efectos y impone la Constitución española, cuando habla en el mismo artículo 20 que han señalado, de los demás límites que tiene la libertad de expresión, que son el resto de derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales imploran de que cuando se superan, se cometan estos delitos. Estos delitos que, por ejemplo, son los mismos que se han enjuiciado a 7 tuiteros que la Audiencia Nacional se enfrentaban a delitos como el enaltecimiento del terrorismo, apología de comisión de otros delitos, los que les he comentado justamente. Pero son los mismos delitos que les imputaban a los titiriteros y ellos no cometieron esos presuntos delitos a través de las redes sociales, lo hicieron a través de una obra, El retrabillo de Don Cristóbal, una adaptación de esa obra de Federico García Lorca.
La verdad es que los límites y los efectos siguen siendo los mismos, tanto se cometan los delitos fuera de las redes sociales o se cometan dentro. Si se cometan dentro de las redes sociales tienen la misma pena, son los mismos delitos que si se cometen fuera de ellas. Lo hemos visto en el caso de los tuiteros y de los titiriteros. Pero en suma, las redes sociales, a través de ellas se ejerce la libertad de expresión tal y como se venía ejerciendo hasta ahora. De hecho, les muestro esta imagen. Como pueden observar, es mi perfil de Facebook y he pinchado en un medio de comunicación. He pinchado en un medio de comunicación en el cual ha transmitido una noticia, que también es libertad de expresión, en la cual ha recogido las palabras verbales de un político y las ha plasmado en papel, por escrito o por palabra. Las mismas formas con las que se ejerce la libertad de expresión que indica el artículo 20 de la Constitución española. Por todo ello, defendemos que las redes sociales no han modificado la libertad de expresión. Muchas gracias. Bueno, el equipo de los casos colgados, para concluir, queremos agradecer a todos los presentes la atenta escucha, así como al equipo contrario la aportación de todas y cada una de sus ideas. Yo creo que lo que hemos hecho hoy en esta sala ha sido un bonito ejercicio de libertad de expresión, en vivo y en directo, sin necesidad de ningún tipo de red social. Ahora bien, he observado cómo a medida que se iba produciendo este debate, nuestra postura, ese no a que las redes sociales hayan modificado la libertad de expresión, se ha visto reforzado. Se ha hablado en este debate de que el concepto de libertad de expresión ha cambiado o no ha cambiado, y para ello se ha mencionado en todo momento, se ha hecho alusión al artículo 20 de la Constitución española, que permanece intacto desde 1978. También se ha hablado de difusión, algo que no se ha reconocido en ningún momento que sea novedoso de las redes sociales, y se ha dejado claro que también se viene produciendo por la televisión y por la radio. También se ha hecho alusión a que los estados no pueden controlar las redes sociales, algo que ha quedado demostrado en casos como China o Turquía, que sí pueden. Pueden por la censura y pueden por las leyes. Quiero dejar claro que no he escuchado ningún contraargumento de peso para nuestras tres ideas. A lo mejor les hemos convencido. Por otro lado, el equipo de los casos colgados hemos hecho un duro ejercicio de traer a escena casos reales, de día a día, que pueden observar perfectamente y sobre todo en los medios convencionales. Hemos demostrado en todo momento cómo las redes sociales son un instrumento más. El fin de las redes sociales no es otro que comunicar, difundir, si lo prefieren, algo que comparten con la televisión o la radio. Hemos demostrado cómo un régimen jurídico y político sí modifica la libertad de expresión y no las redes sociales. Lo hemos demostrado con el caso de Turquía y sus drásticos mecanismos de censura, que sí han logrado modificar la libertad de expresión. También hemos probado que los límites y consecuencias dentro y fuera de las redes sociales son los mismos. Los derechos fundamentales, el honor, la intimidad, la propia imagen y los delitos son exactamente iguales. Pero para acabar e irme de aquí con un buen sabor de boca, quiero terminar este debate de una manera redonda. Quiero acabarlo de la misma manera que lo empezábamos, recurriendo a esa frase de, como no puede ser de otra manera, Nelson Mandela, que decía: ¡viva la libertad! El sol nunca ha iluminado un logro humano más glorioso. Por todo lo anterior, demostrado ha quedado que las redes sociales no modifican la libertad de expresión. Así pues, muchas gracias a todos los presentes y mucha suerte al equipo contrario. Buenos días, prestigioso jurado, querido público, compañeros del equipo contrario. Mi nombre es Ángeles Morena y llegado el turno de conclusión vamos a hacer un breve resumen de todo lo acontecido en este interesantísimo debate. Es el momento de ver cómo el equipo de la Universitat de les Illes Balears ha sido el único que ha dado una respuesta válida a la pregunta de debate que hoy nos trae aquí. Y es que las redes sociales sí han modificado la libertad de expresión. ¿Por qué hemos dado una respuesta válida? Porque, como ha dicho nuestra compañera en su conclusión, se han equivocado de premisa de debate. Nos han dicho que las redes sociales han cambiado el concepto de libertad de expresión.
Desde la Universitat de les Illes Balears concebimos la libertad de expresión como una realidad, no como un concepto. Nos han dicho que los otros medios también tienen difusión, pero nosotros hemos defendido que las redes sociales han ampliado esta difusión, gracias a su capacidad de interactuar entre los usuarios y su internacionalidad. Nos han dicho que las redes sociales solo son un mero instrumento más, pero nosotros les hemos evidenciado que las redes sociales han supuesto una revolución, que han sido mucho más que eso. Nos han hablado de China, nos han hablado de sus evidencias, de que han aportado muchas evidencias. Fíjense las evidencias que nos han aportado de China. China hará, China plantea, China promueve, pero no nos han evidenciado nada. Hemos remarcado también que la censura es mucho más fácil de sortear en las redes sociales. Nos han hablado de leyes, nos han hablado de penas, pero nosotros les hemos demostrado que las redes sociales van mucho más allá de eso. Las redes sociales son una realidad. Nosotros vamos más allá del papel. Nos han dicho también que la televisión llega a más gente. Tampoco nos lo han evidenciado. Sin embargo, desde el equipo de la Universitat de les Illes Balears sí hemos dado unos argumentos sólidos, un argumento conceptual, donde defendíamos que la libertad de expresión necesita de la difusión para ejercerse. Esta difusión se ha visto ampliada. Y al ser esta un elemento esencial de la libertad de expresión, la libertad de expresión se ha visto modificada. Y el segundo, la imposibilidad de control por parte de los estados, donde hemos demostrado que hay estados totalitarios donde la censura férrea no permite a sus ciudadanos expresarse. Pero las redes sociales, gracias a su más facilidad para sortearlas, han encontrado un medio donde expresarse. Y hemos puesto el claro ejemplo de la primavera árabe, que aunque ellos no lo negaran, nosotros hemos evidenciado que sí han sido las redes sociales las causantes y las detonantes, mediante un estudio de un catedrático, mediante una encuesta que dice que el 92% de los jóvenes que lo han vivido dicen que han sido las redes sociales las que lo han detonado. Con lo cual, ha quedado claro que la respuesta válida a la pregunta de debate que nos trae aquí es que las redes sociales sí han modificado la libertad de expresión. Y acabaremos nosotros también con la frase con la que hemos empezado de Tagore: los hechos son muchos, pero la verdad es una. Muchas gracias.